Hola, soy Dayana. El día de hoy les voy a hablar de Reficar, la historia del mayor hallazgo fiscal del país. La Contraloría General de la República decide contratar al señor Ricardo Rodríguez, Contralor Delegado para el sector de mina y energía. Le encomendaron en el año 2015 realizar un proceso de auditoría a la construcción de Reficar. El señor Ricardo sabía que tenía un gran trabajo, pero no se imaginaban la magnitud de los hallazgos, los cuales salieron a la luz 3 años después. El trabajo se le había encargado al Contralor Edgar Maya Villazón, quien asumió el cargo. Sabía que tenía que darle cuentas al país sobre el proyecto que tenía mayor inversión de demanda en la historia, de 8.326 millones de dólares, determinando si se había hecho bajo la ley o no. Al señor Ricardo Rodríguez le llamaba la atención de los mayores costos y la demora en entrega de los antecesores concluyeran las cuentas del proyecto de Reficar y le dieran visto bueno al no encontrar ninguna irregularidad. El señor Ricardo Rodríguez, al ver que las cosas no estaban bien, decide conformar un grupo de 28 auditores para revisar si la contabilidad estaba bien o mal y revisar si la inversión estaba bien hecha o no. Reficar era el proyecto estratégico del país para duplicar el número de barriles de petróleo refinado por día al pasar de 80.000 a 165.000, se disminuyera la importación de los derivados de petróleo y aumentara las divisas para el país y así produciera un combustible más limpio. Cuando se habló de la modernización en el año 2007, se habló de una tasa interna del 14,4%, que sería una excelente inversión para los dueños de Ecopetrol y para la nación. Con el giro, la auditoría comenzó a darse cuenta de los millonarios pagos que no contaban con los soportes adecuados y las obras con retrasos de 27 semanas y meses, y se había aprobado cientos de contratos. También 5 controles de cambio, lo cual esto generó el aumento del presupuesto de la inversión del proyecto. Se da cuenta que los recursos que habían sido destinados a Reficar se multiplicaron el doble en los años 2011 y 2015, a pesar del 3.777 de presupuesto inicial a 8.326 millones de dólares. Para la Contraloría no era fácil, ya que debía revisar miles de documentos y contratos celebrados en Reficar y la multinacional Glencore, lo cual se le dificultó ya que los documentos estaban en inglés. Entonces decidieron seleccionar con cuidado los documentos correctos para que sirvieran como una evidencia. El primer paso fue identificar los contratos de Reficar. Se revisaron 2.400 contratos que, pese que avanzaba la investigación, se dieron cuenta de los aumentos desproporcionados de valores y pagos que no tenían soportes y tampoco tenían la claridad de lo que se estaba pagando. Uno de los hechos que más le llamó la atención a los auditores fue la autorización de facturas sin soportes mediante acuerdos de pagos de Reficar y la constructora CBYI. A través de ellos se autorizaban los pagos que habían sido rechazados por la firma de auditoría Foster Wheeler. Para la Contraloría fue la prueba reina, ya que se habían violado todos los controles y perdido todos los escrúpulos. El fiscalizador detectó alrededor de 1.500 millones de dólares girados, no aparecían en la contabilidad, al punto de que aceptó como una pérdida por activos por 3.5 billones de pesos. Ahora hablaremos de esta acción denominada la Caja de Pandora, que consiste básicamente en que después de 9 meses de trabajo y el cúmulo de información encontrada, el Contralor Edgardo Maya, el 26 de enero del 2016, dio a conocer cada una de las faltas presentadas en este proyecto, donde se encontraron algunas deficiencias de planeación, algunos casos de improvisación y algunas faltas de las políticas públicas. Él dio detalladamente cada una de las faltas graves presentadas en este proyecto. Gracias a la falta de planeación por parte de esta entidad, esto afectó la marcha de la refinería con retrasos en el cronograma, compras innecesarias de materiales, reprocesos, deficiencias y gastos excesivos en la contratación. Incluso hubo rechazos a la facturación por falta de soportes, pérdida y subutilización de equipos. Incluso se encontraron también unos aumentos en los valores de contrato. Un ejemplo que ilustra la inadecuada planeación fue un contrato con una multinacional
por 95 millones de pesos para el suministro de 70 grúas. El detalle complicado era que para 56 de esos equipos solo se disponía de un solo operario certificado. Y lo peor fue que tras las adiciones este contrato terminó en 400 millones de pesos. En un momento dado en la obra había más de 176 grúas que se convirtieron en un gran estorbo a la hora de realizar las labores. La historia del descalabro. Para entender por qué sucedieron estos hechos, cuáles fueron las fallas y las responsabilidades de las personas involucradas, hay que remontarse al 25 de agosto del 2006, cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe anunció que la multinacional suiza Glencore International sería el nuevo socio de Ecopetrol en el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena Reficar. Tras el proceso de licitación, Glencore se quedó con un porcentaje de participación del 51% y Ecopetrol con el 49% restante. Para Glencore salir victoriosa en el proceso, tuvo que competir con otra grande de la industria energética, la petrolera brasileña Petrobras. Esta se daba como segunda ganadora porque había presentado una oferta muy tentadora de 591 millones de dólares, casi el doble de lo que había ofertado Glencore. Sin embargo, se realizó una segunda ronda y la Suiza sorprendió al ofrecer 630.7 millones de dólares, derrotando a Petrobras. Los más conocedores quedaron un tanto perplejos porque Petrobras, la derrotada, era quien tenía experiencia en refinerías, mientras que Glencore se dedicaba a la minería y a la compraventa de materias primas. Lo de tener experiencia en la materia no era un tema menor, pues dado que se trataba de construir una refinería de las cuales existían pocas, por no decir ninguna, en América Latina. Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol en 2006, dijo que la multinacional suiza era el mejor socio que se había podido escoger y anunció que el proyecto entraría en operación en el año 2010 y demandaría inversiones por 2.600 millones de dólares. Una cifra récord, ya que hasta el momento no se había ejecutado en el país una obra de esa magnitud. En octubre de ese año, Reficar suscribió un contrato de mandato con Ecopetrol para esa operación, administración y mantenimiento de refinería. La Junta Directiva de Reficar, en reunión extraordinaria el 9 de abril del 2007, definió la configuración del proyecto de ampliación y modernización de la refinería. A finales de ese año se hablaba que la obra demandaría por 2.618 millones de dólares. La fecha de entrega del proyecto se fijó para el 28 de febrero del 2013. El 6 de noviembre de ese mismo año, 2007, Reficar escogió como contratista general para ingeniería, compras y construcción, lo que se conoce como contrato de EPC, a CBI Americas Limited, que era conocido por la construcción de tanques y estructuras, pero curiosamente no tenía tampoco la experiencia en refinería. El contrato que firmó Reficar con CBI lo hizo bajo la modalidad de precio llave en mano, que obligaba a que el contratista debía realizar las obras por un precio único. El 19 de abril del 2009 contrató a una firma estadounidense, Foster Wheeler, para hacer la interventoría del proyecto. El primer error entonces fue la selección del socio, que terminó por convertirse en un iceberg para Reficar. En mayo del 2009, Glencore comenzó a afrontar problemas financieros y se salió del proyecto. CBI, por su parte, se declaró incapaz de darle cierre financiero al proyecto. Y a Ecopetrol, en febrero del 2010, le tocó entonces volver a comprar el 51% de su participación en Reficar, un proyecto para que ese entonces, cuando ya tenía que estar operando, no tenía aún ingeniería. Ecopetrol compró ese porcentaje por 545 millones de dólares mediante una capitalización de la deuda por parte de la petrolera. El 15 de junio de ese mismo año tomaron una decisión que a la postre se convirtió en uno de los más grandes errores del proceso. Reficar decidió cambiar la forma de contratación, dejó atrás el esquema llave en mano y lo reemplazó por uno de costos reembolsables. ¿Esto qué implicaba? Se le da una especie de chequera en banco a CBI y sus filiales y todos los riesgos del contrato quedaron a cargo de Reficar y por ende a cargo de la nación. La decisión la adoptó la Junta Directiva de Reficar en cabeza del entonces ministro de Minas y Energía Hernán Martínez, del presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez y del vicepresidente de Refinación Pedro Rosales, entre otros, con el argumento de que la refinería se ahorraría 708 millones de dólares.
Los problemas siguieron creciendo porque Ecopetrol se quedó con todo el peso financiero de esta gigantesca inversión en contra de la recomendación que había hecho un documento con PES de contar con un socio estratégico. 5 meses después, Ecopetrol y Reficar señalaron que ya la inversión requerida para el proyecto era de 3.777 millones de dólares y pusieron como plazo para la entrada en operación de la refinería para abril del 2013. En diciembre del 2011, Reficar solicitó un crédito internacional por 3.500 millones de dólares con el Exim Bank y otras entidades internacionales. Este excesivo endeudamiento tuvo consecuencias complicadas porque en solo intereses Reficar tendría que pagar 1.128 millones de dólares en 11 años. En la medida que pasaban los meses se iban incrementando los presupuestos de inversión en refinería, los llamados controles de cambio. Durante la ejecución del proyecto se hicieron 5 controles de cambio que fueron autorizados por las juntas directivas de Reficar y Ecopetrol. Uno de los ajustes llevó a la fuerte discusión en agosto del 2012 entre el ministro de Hacienda de ese momento, Juan Carlos Echeverry, miembro de la junta directiva de Ecopetrol, y el presidente de Reficar para esa época, Orlando Cabrales Martínez. Como resultado de esta discusión, se realizaron cambios en la junta directiva de Reficar y se trasladó la presidencia de la compañía de Bogotá a Cartagena. Inexplicablemente, la presidencia de Reficar estaba a 1.000 kilómetros de donde se construía esta monumental obra. 3 meses después salió Cabrales, quien ocupaba la presidencia de Reficar desde el 2009 y fue reemplazado por el ingeniero venezolano Reyes Reynoso Llanes. Los 5 controles de cambios aprobados para el presupuesto fueron: el primero, control de cambio por aumento de 216 millones de pesos. Esto se aprobó el 24 de mayo del 2011. Con esta adición se buscaba maximizar las actividades asociadas a la petroquímica para obtener refinado del petróleo. El segundo fue el cambio por aumento de 861 millones, el cual se llevó a cabo el 7 de mayo del 2012. Entre todo esto estaban partidas subestimadas, implementación de nuevas unidades de procesos y trabajos complementarios para garantizar la operación de las unidades de la refinería. Como tercero encontramos el control de cambios por aumento de 2.048 millones de pesos, aprobado el 15 de mayo del 2013. Entre las razones de este aumento están las mayores cantidades de obra, deficiencia de supervisión de obra, subestimaciones en costo por mano de obra. Como cuarto encontramos un aumento por 751 millones de pesos, el cual se aprobó el 16 de enero del 2015. Una de las principales causas de este incremento fue la parálisis en las actividades por parte de los trabajadores, repercutieron negativamente la extensión en el tiempo de la entrega en operaciones del proyecto. Como quinto encontramos el control de cambios por aumento de 363 millones de pesos, el cual fue aprobado el 4 de noviembre del 2015. Entre las razones de este incremento se dieron retrasos en las fechas por terminación de obras y pérdida de productividad. En resumen a todo esto, según la Contraloría, los mayores costos del proyecto obedecieron a: primero, el incremento del 43% de la cantidad de materiales; segundo, el aumento del 15% en precios; tercero, demora de 27 meses en la entrada de operaciones que representan 25% de costos; y por último, el 13% menos de productividad. Con estos hallazgos, el 13 de marzo del 2017 la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 17 billones de pesos por un posible daño patrimonial con base en los 5 controles de cambio aprobados por la Junta de Reficar y Ecopetrol entre el 2011 y el 2015. La Contraloría determinó que se ocasionaron daños emergentes de 4.144 millones de dólares, a lo que se sumó el lucro cesante de 1.936 millones de dólares por la demora de 27 meses en la entrada en operación a la refinería. Para tratar de recuperar parte de los recursos, en 2016 la petrolera interpuso una demanda internacional contra la CBI por más de 2.000 millones de dólares. En junio del 2018, la Contraloría imputó la responsabilidad fiscal por más de 2.400 millones de dólares, luego de haber comprobado la pérdida de las inversiones realizadas en la refinería durante los años 2011 a 2015.
se demostró que pagaron mayores costos por mano de obra y subcontratos. El ente control determinó que, primero, de los 4.500 millones de dólares adicionados que se convirtieron en la refinería del total de 8.326 millones de dólares que costó todo el proyecto, por lo menos 3.500 millones de dólares se habrían destinado a financiar mano de obra adicional debido a la baja productividad. Segundo, aprobación una póliza irrisoria de $1 millón para asegurar el cumplimiento del contrato con el grupo de la empresa CBI frente a una obra de conversión de semejante magnitud. Sin embargo, basado en todo esto, en junio del 2018, la Contraloría General archivó las diligencias frente a todos estos porque no se configuró el elemento culpa grave exigido por la ley, pues al ser miembro de la Junta de la Casa Matriz cumplieron con sus funciones de asegurar la financiación del proyecto hasta su terminación, y porque la responsabilidad fiscal sobre el control en la ejecución de las inversiones le correspondía a la Junta Directiva de Refinar. Por cierto, y basado ya en todo esto, es que Refiscar deja grandes lecciones al país. Nuevamente se hace proyectos sin los estudios suficientes, se improvisa en el camino, no se ejercen los controles suficientes, y por todo esto, esta refinería, más allá de que ojalá sus operaciones le traigan rentabilidad al país, pasará como un hito del despilfarro. Esto es todo, muchas gracias.